Hoy te quiero hacer una pregunta. ¿Estás leyendo tu Biblia? Si lo estás haciendo, ¿qué tan seguido lo estás haciendo? ¿O cómo? ¿Qué tan serio lo estás haciendo? Hoy tenemos un tema que vamos a empezar en Plena y Bendecida, que no solo va a remover todo, sino va a verdaderamente transformar nuestras vidas. Así que quédate con nosotros, no solo hoy, sino que toda la semana. Disfruta y aprendamos juntas. La importancia de leer la Biblia. Y para este tema hoy tenemos una invitada muy especial, ustedes la conocen, es muy querida para nosotros en Plena y Bendecida, y ella es la pastora Carol de Pulido de Casa Josué, a quien le doy la bienvenida. Qué alegre tenerla con nosotros, Carol. Muchas gracias, Ana Regina. Yo me siento muy honrada de poder estar nuevamente aquí en el programa y poder compartir de ese tema tan precioso como es la Biblia. Gracias, gracias. Por favor, le invito a que tome asiento. Y saben, me encanta este tema, Carol, porque hace poco leí los resultados de una investigación y decía que las personas que leen la Biblia una vez a la semana, pues recibían un poco. Las personas que leían la Biblia 2 veces a la semana o 3 no causaba un impacto significativo en sus vidas. Pero según este estudio, cuando una persona lee la Biblia 4 veces a la semana, al menos, esto ya causa un impacto verdadero en sus vidas. Y digo yo, ¿qué otro libro puede causar ese impacto en nuestras vidas? Creo que ninguno, ¿verdad? Así es, Ana Re, cabalmente. Qué importante es entrar a esa lectura de la Biblia y pues la regularidad tiene mucho que ver, creo yo, es una disciplina. Pero más que la regularidad es cómo entramos a ella, qué pensamos de la Biblia, de quién la escribió, quién es el que está ahí transmitiendo ideas. Porque efectivamente la lectura te cambia la vida, y no solo la Biblia, te he de decir. Porque para bien o para mal, hay muchos libros que influyen en las personas. Y algunos no con un propósito de edificar, sino que de destruir, ¿verdad? Así que yo creo que sí es muy importante la regularidad, pero no solo la regularidad, como te digo, sino ¿quién me va a hablar ahí? ¿De quién son los pensamientos que están aquí en la palabra de Dios? Que para mí es eso, la Biblia es la palabra de Dios. Creo que eso es muy importante. Y efectivamente, como tú dices, dependiendo de cuánto conozcamos de ella, nuestra vida va a ser edificada, va a ser transformada, etcétera. Así es. Y sabe que antes de que profundicemos, porque yo sé que con usted vamos a profundizar en el tema, yo quisiera quitar algunas ideas que algunas veces he escuchado de las personas respecto a leer la Biblia. Como por ejemplo, recuerdo que desde pequeña escuchaba a muchas personas decir: no, pero es que la Biblia no la puede leer uno solito porque no la entiende. Entonces hay personas que se limitan a leer la Biblia cuando están en comunidad, cuando están en una clase con un maestro, con el pastor, en donde sea que estén, pero no, solitos no, porque no la voy a entender. ¿Qué le diría usted a todas esas personas? Bueno, creo que esas son como las mentiras que todos nos creemos, ¿verdad? O fortalezas como pensándola como en esas... un gran castillo donde estamos protegidos, pero en realidad no es una protección, sino que es una prisión, ¿verdad? Que nos impide conocer la verdad. Creo primero que nada es que la Biblia, como dice en la carta de Pablo a Timoteo, en la segunda carta le dice Pablo a Timoteo que la Biblia, la palabra de Dios, es inspirada por Dios. Partamos de ahí. La palabra de Dios es inspirada por Él.
Él la dio y Él la puso, escogió a hombres que iban a transmitir sus palabras, pero ellos también pues pusieron de su propia humanidad en ella, porque somos personas y se refleja su personalidad. Pero la Biblia fue inspirada por Dios y ese es el punto de partida. Y Dios es el que quiere hablarle a la humanidad, ¿verdad? Entonces, partiendo de eso, no puede ser que un Dios amoroso, un Dios que se describe a sí mismo como Padre, escriba una carta ininteligible. O sea, que sus hijos no la van a poder entender o que aquellas personas a las que Él quiere llevar el mensaje se van a quedar a oscuras. Lo que pasa es que tenemos esas fortalezas que ya sea que las tenemos por nosotros mismos o por lo que nos han dicho, ¿verdad? Hubo una época en que era incluso prohibida leer la Biblia. Bueno, y no solo era prohibida, no habían Biblias. Sí. Cuando uno piensa en el proceso que ha llevado que nosotros hoy tengamos una Biblia y no una, sino que a nuestro alcance hay cantidad de versiones escritas en lenguaje actual, en un lenguaje más antiguo, en todos los idiomas casi que está escrita, y hay incluso comentarios para que uno pueda en los pasajes oscuros ilustrarse de qué quería decir aquello. Y luego también comprender que la Biblia pues es Dios que quiere hablarnos. De hecho hay una versión que se llama Dios habla hoy, ¿verdad? Pero Dios quiere hablarnos, pero también en ella está la historia de la humanidad y hay hechos que muchos no conocemos o de los cuales ignoramos el trasfondo. Entonces es importante que junto que leemos con la Biblia, pues irnos asesorando, o como tú decías, habrán personas que saben un poco más del tema y nos pueden instruir, pero la responsabilidad es personal. El asunto es cuestión de diálogo entre Dios y yo, y de ahí el Señor va a iluminar la palabra para que la entendamos. Así que creo que es importante desbaratar esa idea de que yo no la voy a entender. Usted léalo y te voy a contar una anécdota. En el año 2004, yo había leído la Biblia, la leía regularmente, pero como un pasaje aquí, otro pasaje allá, un libro de vez en cuando, pero nunca la había leído en forma continua. Y en el año 2004, un hermano hizo la invitación a que leyéramos la Biblia de principio a fin. Bueno, fue como algo, qué emocionante, ¿verdad? Vamos a leerla. Pero al mismo tiempo uno se mete sin mucho trasfondo y sin mucha fuerza a veces, o decimos, sí, lo voy a hacer y al final no somos muy consecuentes con lo que decimos. Total que la empezamos a leer y vamos para adelante y en el camino nos quedamos en un momento dado y de repente este mismo hermano nos vuelve a preguntar, pasados los meses, ¿cómo van? Ya la terminaron. Acuérdense que ustedes le dijeron al Señor que la iban a leer. Ay, fue una llamada de atención del Señor y entonces dije, no, la voy a terminar de leer, no de estudiar, no de meditar, de leer. Y la tomé con un fuego porque ya era octubre a esa altura del partido y no había leído mucho. Y entonces le empecé a leer y habían pasajes que sí eran oscuros para mí totalmente, no los entendía, pero el Señor dijo, leerla. Sí. Y seguí para adelante y seguí para adelante. Y cuando terminé a fin del año, cabalmente, y hasta era como competencia porque habíamos varios hermanos leyéndola, ¿por dónde vas? Y llegamos al final. Para mí fue una experiencia maravillosa, Ana Regina. Había visto un pedazo aquí, un pedazo allá, un pedacito de por aquí, pero no es lo mismo tener el cuadro completo. Así es. En esa oportunidad el Señor me permitió ver algo, pero a partir de ahí la he releído varias veces en diferentes versiones. Y cada vez el Señor me ha permitido comprender más, conocerlo más, sobre todo eso es lo más importante, conocerlo a Él, y he podido conocerme más a mí misma. Ala, me encanta eso que me dice, porque muchas personas van a buscar la Biblia solo buscando, ay, es que me está pasando tal cosa. Y casi que, o sea, de verdad, buscando una respuesta inmediata como estilo horno de microondas, pero
ese es el propósito, conocerlo más y entender que la palabra es ese espejo que me permite conocerme más a mí. Así es. Me encanta eso y sabe que ahorita mientras me contaba su anécdota, Carol, me acordé de la primera vez que yo la leí también así de continuo y era el 31 de diciembre, la noche del 30, yo corriendo porque ya se me iba a acabar y yo no había terminado Apocalipsis y yo ahí leyendo, corriendo, pero de verdad es impresionante y yo sé que hay muchas mujeres que nos están oyendo y no se habían animado a hacerlo y si no lo has hecho, de verdad, hoy queremos lanzarte esa invitación. Si tú tomas tu Biblia y lees 4 capítulos diarios, 4, la vas a terminar en un año. Si no lees tanto porque dices es que voy a llevar a números y va a estar bien aburrido. Sí. Entonces lee 2 y la vas a terminar en 2 años. Pero lo importante es que tomes la decisión de hacerlo, porque esto es algo que nadie puede hacer por ti. Y cuando te sumerjas en esa aventura, va a pasarte un poco lo que estaba contando Carol, que vas a tener esta imagen completa, pero después, y es lo que quiero que platiquemos cuando regresemos, Carol, vamos a poder ir a esas profundidades de las que usted hablaba, detenernos, conocerlo más a Él y a aprender cómo nos conocemos a nosotros a través de conocerlo a Él en la palabra. Excelente. En el primer segmento hablamos de cómo cuando tú tomas la disposición en tu corazón y la disciplina de leer la Biblia de corrido, cambia por completo el panorama. Y estábamos hablando un poquito al final de cómo la Biblia nos permite conocerlo a Él, pero hay quienes solo acuden a la Biblia en esos momentos de emergencia, porque es como, Carol, tengo una necesidad, y casi que, a ver, ¿qué me decís? Sí, y qué gran error es eso, Ana Regina. Fíjate que la Biblia efectivamente tiene muchos consejos muy sabios de cómo llevar la vida. Ahí encontramos de todo, encontramos medicina, encontramos sabiduría para la crianza de los hijos, para la economía, para todo. Pero cuando abrimos así la Biblia en las emergencias y a veces la cogemos y hasta vamos como, a ver qué me sale, ay, no, esto no me gusta y voy a otro lado y a ver qué me gusta en la Biblia. Es una especie de una cosa que se llama cartomancia, no sé si has escuchado eso, que es como leer las cartas, a ver como un albur, a ver qué me va a decir el Señor. Yo sé que el Señor puede hablar a veces al nomás abrir la palabra de Dios y sale una palabra muy linda para ti, porque Él usa todo. Pero no debe de ser la norma o no debe de ser la manera de abordar la palabra de Dios. Es porque es eso, como una suerte. A ver qué me va a decir Dios hoy. O necesito de urgencia, quiero encontrar una receta. Entonces creo que es importante reflexionar sobre eso. Y si lo hemos hecho alguna vez, pues ir con el Señor y decirles, Padre, perdóname, cambia esta actitud que tengo, porque esa no fue tu propósito al dejarme escrita tu palabra, ¿verdad? Sí, qué importante, porque realmente, como usted dice, de repente, pues, el chiripazo que le decimos en buen chapín, ¿verdad? Pero no es lo que debe guiar nuestras vidas, Así porque es. a la Biblia vamos para más que eso, vamos más que para una solución inmediata, sino entendiendo que yo siempre le pongo este ejemplo. Si yo compro la tele más chilera que puedo conseguir en una tienda, pero no leo el manual de instrucciones, me voy a quedar con muchas funciones sin poder utilizar. Y lo mismo nos pasa con nosotros en nuestra vida. Si no vamos al manual del fabricante, que es la palabra, nos vamos a perder de mucho. Y hay tanto que Él tiene para darnos. Y a mí me encantaría que habláramos de la importancia de lo que nos sucede cuando nosotros nos permitimos buscar más allá de solo por encimita, cuando tenemos la disciplina. Y usted fuera de cámaras me compartió una visión que el Señor le dio y a mí me encantaría si pudiéramos compartirla, por favor, Claro con que todas sí. las mujeres. Bueno, fíjate que el Señor me mostró que su palabra es como un océano, que cuando uno se para en la playa y mira la vastedad del océano, ¿verdad? O en calma o en tempestad, te impresiona porque efectivamente estás viendo una maravilla del Señor. Pero otras veces no te quedas parada en la playa, sino que puedes meter los pies e incluso bañarte en las primeras olas, en la primera parte de ese mar inmenso, y es una sensación diferente. Pero otras veces tú puedes incluso meterte entre las olas si eres un nadador con buenas habilidades.
pero no te puedes quedar ahí. Incluso hay veces que puedes coger un snorkel e irte a ver un poquito más debajo del agua y vas a descubrir unas cosas maravillosas, pero no quedarte ahí. Hay profundidades aún mayores y para ir a las profundidades aún mayores a veces tienes que ponerte un traje especial y tienes que aprender a usarlo. Entonces, con esto el Señor a mí me hablaba realmente. No todos vamos a entender todas las cosas que el Señor nos quiere decir en un principio, o a veces nos da Él unas revelaciones maravillosas en un principio y nos quedamos, ¿y esto qué es? Porque no lo entendemos, pero con el transcurso de profundizar en la relación con Él, porque ese es el objetivo de la lectura de la palabra, la relación personal con el Señor, vamos a irlo conociendo más profundamente a Él y más profundamente a nosotros. Tú hablaste algo hace un momento y decías el manual del fabricante. Y efectivamente, pero es más que un manual. Y yo te quiero decir, en él están las respuestas trascendentales de la vida. Cuando nosotros llegamos a la palabra de Dios, el Señor nos da respuesta a interrogantes que la humanidad, no las personas, la humanidad completa se ha hecho. ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy aquí en la tierra? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y cuál es mi destino? Y ahí están en la palabra de Dios esas respuestas maravillosas. Ahí nos dice que nosotros no somos casualidad, que fuimos criadas, parecidas a Dios mismo. Eso es algo que nos debería de conmocionar en nuestro interior. Me parezco a aquel que me hizo, a aquel que me dio la vida. Pero no solo me la dio para decirle, bueno, ahí te la regalo y tú vívela. Sí, es un regalo, pero no es para hacer con ella lo que yo quiera. Hay un propósito de Dios a través de mi vida. Y la palabra de Dios, cuando la leo, me va esclareciendo por qué estoy aquí, cuál es mi propósito. Y que la vida no se acaba, que la vida este es un paso, pero la vida verdadera, como dice Juan 17:3, la vida eterna consiste en conocerlo a Él y a su enviado Jesucristo. Amén. Me encanta. Y pensaba, Carol, ahorita como algunas personas dicen, no, pues, ya la leí una vez, ya sufi. Y ya la leí una vez y voy a la iglesia todos los domingos, ¿para qué la voy a seguir leyendo? Pero, ¿para qué les diría a ustedes? Ustedes que la sigan leyendo. Bueno, yo te comenté en el primer segmento que por primera vez la leí de corrido en el año 2004, pero a partir de ese entonces la he leído no sé cuántas veces, empezándola de adelante para atrás, de atrás para adelante, de en medio para adelante, buscando libros, estudiándolos, profundizando, meditando en ella. El Salmo 1 dice que la felicidad verdadera es tener la palabra de Dios y meditar, o sea, la ley del Señor dice en el Salmo, pero la ley del Señor es su palabra, es Él mismo, y meditar en ella de día y de noche. Ahí está la felicidad, en encontrarte con tu Creador, encontrarte con ese Dios omnipotente, precioso, que le podemos llamar Padre, que podemos acercarnos confiadamente al trono de la misericordia y que podemos abrir nuestro corazón en la seguridad de que ciertamente hay cosas en nosotros que no son gratas delante de Él, pero que ya fueron pagadas, que ya fueron saldadas por la sangre del Señor Jesucristo, y entonces la puerta está abierta. Y entro confiadamente ante la habitación de mi Padre, y yo tengo una visión de eso también que el Señor me dio hace muchos años. Yo, como una niña pequeña, yo tuve un papá que fue muy especial conmigo, muy amoroso, y cada vez que yo entraba a su oficina, él dejaba lo que estaba haciendo, se volvía y me abría los brazos y me sentaba en sus piernas. Y cuando empecé a conocer al Señor, el Señor me recordó eso. Y si mi papá terrenal hacía eso, mi Padre celestial es mucho más. Yo puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia, a ese lugar santísimo donde Él está, y puedo extender mis brazos y Él me carga, me siente en sus piernas y me abraza y me habla y me besa, me da su corazón y me permite que yo le dé el mío a Él. Y el propósito de la palabra es eso, llevarnos a esa relación de intimidad con nuestro Padre. A esa imagen que nos acaba de dar es hermosa, Carol, porque no es
porque muchas personas han de pensar es un libro más. No, es encontrarme ahí con papá, encontrarme ahí con ese amor que me permite envolverme en su corazón para conocerlo a él, para saber cómo late su corazón. Muchas veces, mientras usted lo decía, pensaba como cuando está así pegadita con su papá, uno de chiquito ponía así como la oreja sobre el pecho de papá y uno puede oír el latido del corazón de su papá. Así es. Y ahí es donde podemos oír el latir de su corazón y saber qué es lo que a él le agrada, qué es lo que a él no, cómo lo hago sonreír, ¿para qué me diseñó? Así es. Él mismo dice en su palabra que nadie puede amar a quien no conoce. A quien no conoce, ¿cómo le vamos a amar? Pero Él se ha dado a conocer. De hecho, la Biblia es eso. Es el retrato de Él. Él nos está mostrando quién es Él y cómo es Él y qué espera de nosotros y qué quiere de nosotros, pero más que lo que Él quiere que le demos nosotros a Él, lo que Él quiere que recibamos. Yo me he encontrado con que muchas veces nos encontramos en una lucha por querer hacer algo para Dios y hacer más cosas que ser y recibir. Pero el apóstol Juan, el Señor le dio una palabra que dice que el amor no consiste en que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó. Y porque Él nos amó, nos trajo a la existencia. Y nos trajo a la existencia no solo para que deleitarse Él en vernos, ¡ay, qué bonitos mis niños!, ¿verdad? No, nos trajo a la existencia porque Él quiere que nosotros recibamos su amor y podamos a través de ese amor amarlo a Él también. El amor no nace en nosotros, el amor nace en Él, viene a nosotros y cuando lo recibimos nosotros nos capacita para poderle responder en amor a Él. Amén, amén. Yo no sé si tú lo estás sintiendo en casa, pero aquí se siente amor. Gloria a Dios. Se siente ese amor del Padre que vas a encontrar cuando vayas a buscarlo, a su palabra. Así es. No es un libro más, es nuestro libro de vida. Y ahí vamos a ir a poder tener esos amores con papá. Así que la mejor invitación que te podemos hacer hoy es para que apartes un tiempo especial en tu agenda, hoy, mañana, pasado mañana, todos los días, y puedas ir a encontrarte con nuestro más grande amor. Se nos fue volando el tiempo, Carol. Ay, sí, qué rápido pasan los minutos. ¿Verdad? Cuando uno se está divirtiendo, el tiempo vuela. Así es. Así que, Carol, nos queda poco tiempo para compartir sobre este tema tan apasionante. Y me encantó, de verdad. Yo le quiero agradecer porque el segmento pasado fue entender realmente por qué venimos a la Biblia. Y venimos a buscarlo a Él, a conocerlo a Él. Y entendemos que la historia no se trata de nosotros, se trata de Él. Así es, totalmente. La Biblia se trata de Él. De hecho, es la historia de Él. En los primeros capítulos, una de las veces que yo me preguntaba, ¿cómo supo? Bueno, se atribuye a Moisés la autoría de los primeros libros, ¿verdad? ¿Cómo supo Moisés lo que pasó cuando era la creación? ¿Verdad? Y entonces uno recibe esa revelación del Señor. Moisés lo supo porque Dios se lo dijo, porque Dios le contó el cómo. Él lo llevó, Él le mostró y le pudo mostrar eso que Él había hecho. Lo que estaba transmitiendo era lo que pasó, cómo sus hijos le fueron arrebatados de sus manos, cómo Él hizo una creación maravillosa y esa creación se vio destrozada, pero no lo dice solo en un libro. En Génesis encontramos la primera parte de la creación y encontramos la caída del ser humano, que cae el hombre y pierde la relación con Dios a causa de una serpiente. Pero en otros libros encontramos quién es la serpiente. ¿Por qué? Cuando vamos a Isaías 14, y ahí encontramos el texto que dice que ese ángel quiso ser como Dios y subió y se vino abajo desde las alturas, ¿verdad? Porque era un ángel que tenía un lugar, que tenía una posición delante de Dios, pero desdeñó esa posición, rechazó a su creador. Y eso mismo que él hizo es lo que vino a sembrar en el corazón humano.
vino a sembrar que quisiéramos ser como Dios, cuando nosotros ya teníamos esa impronta en nosotros. Mira qué confusión la que causó. Y entonces el hombre cae, queda destituido de la gloria de Dios, como lo dice después Pablo en Romanos, ¿verdad? Que estamos fuera de la presencia de Dios, pero que hay un plan maravilloso. Y ese plan maravilloso está también en Génesis, porque ahí dice que Él va a mandar un hombre nacido de mujer que le va a aplastar la cabeza a la serpiente. Y eso se cumple en la plenitud de los tiempos cuando viene Jesús, nacido de mujer, y que viene y cumple el plan maravilloso de Dios. Ahora, ¿cómo sabemos todo esto? Porque la palabra de Dios es un poquito aquí, un poquito allá. Él dice, ¿cómo les voy a hablar a ustedes para que me entiendan? En Isaías. Y dice un poquito aquí, un poquito allá. Y la palabra de Dios, si la agarramos como un libro de lectura común y corriente, efectivamente nos vamos a quedar en un poquito de confusión, porque no vamos a entender más que vamos a ver una historia por aquí, una historia por allá. Pero la palabra de Dios, como Él escribió, Él también da su espíritu para que nosotros la podamos entender. Y cuando nosotros por fe ponemos nuestra confianza en Jesucristo, sabemos la obra que Él ha hecho por nosotros y nos volvemos a Él y le pedimos con todo el corazón que Él venga a habitar en nuestro corazón, Él derrama su espíritu. Y Él viene y una de sus promesas es que conoceremos la verdad y la verdad nos libertará completamente, nos hará libres. Y efectivamente eso es lo que hace la palabra. Cuando nosotros entramos a esa relación con el Señor y vamos recibiendo de Él su instrucción, Él nos va mostrando su rostro, pero también nos pone un espejo, porque la Biblia es un espejo para mí. Cada personaje que aparece ahí muestra algo de mí, de mi carácter, de mis debilidades, de mis deficiencias, pero también del poder de Dios que transforma y que salen héroes de la fe. Amén. Así que es algo maravilloso leer la palabra de Dios. Si la leemos sin ir en oración al autor de la misma, puede ser letra muerta. Y eso último, creo que es la clave para nosotros hoy, porque todos estos héroes de la fe que usted mencionó empezaron el camino porque uno dice, sí, pero es que Abraham, es que Moisés, es que David. Sí, el producto ha terminado, pero el producto al inicio tenía tantos chanfles como nosotros. Entonces, la importancia de que esa palabra, ese espejo que me está mostrando, me permita alinear y realinearme cada día, porque no quiero terminar como estoy hoy, sino quiero terminar como Él diseñó que yo termine. Así es, y su diseño es verdaderamente alto, porque Él dice que la meta es la altura del varón perfecto, llegar a esa estatura de Jesucristo. Y eso sí lo vemos desde nuestra pequeñez, nos quedamos, ay Dios, ¿cuándo? Imposible. Y efectivamente lo que es imposible para nosotros, Él sí puede hacerlo. Y Él va haciéndolo. Él va a través de su palabra, porque Él lo dice, que su palabra es como un río de vida. Es algo que nos limpia. La palabra de Dios, cuando entramos a ella, la misma palabra de Dios tiene vida, es eficaz, transforma. Pero no solo eso, la palabra de Dios es alimento. Dice el Señor Jesús, mis palabras son espíritu y vida, y yo soy verdadera comida. Cuando nosotros masticamos la palabra de Dios, la meditamos en ella y la hacemos nuestra, porque Él no quiere que la palabra de Dios esté en un libro, en una mesita de noche. Es cierto, la podemos leer ahí, pero su verdadero anhelo es que Él, sus palabras estén en nosotros, en nuestro corazón, y que las atesoremos y que vivamos por ellas. Y el que tiene esa palabra de Dios tiene luz. En el Salmo 119 dice que su palabra es lámpara a mis pies. Y el que camina con la luz no tropieza. Así que creo que la invitación a todas las que nos están viendo hoy, a todos los hermanos y hermanas que escuchan el tema hoy, es que entremos a esa relación personal con el Señor, pero no solo leyendo la palabra, platicando con Él a través de ella. Y cuidando, Carol, el ser hacedores de la palabra. Porque podemos llenarnos de mucho, pero no mostrar nada al mundo. Puedo saberme toda la Biblia de memoria,
Y como decía nuestro cantautor, como dice nuestro cantautor, hablaba de amor al prójimo y pinchó 100 pelotas. Entonces, vivirla. Sí, vivirla totalmente. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo, porque Él te trae la convicción de que lo que Él dice en su palabra es la verdad y que eso es un bien para ti, aun cuando tú en el primer momento no lo puedas entender. Hay muchas situaciones de la vida que uno dice, pero ¿cómo es posible que Dios me pida esto? Por ejemplo, con el perdón. Hay veces que el Señor, no hay veces, el Señor dice en su palabra siempre, ¿verdad?, que debemos de perdonar a aquel que nos ha ofendido. Y Pedro le preguntó, ¿cuántas veces? Y él le contestó con un 70 veces 7. Bueno, hoy si yo sé algo de matemáticas diría, ya llegué a las 490. Uf, no, ese 70 veces 7 nos habla de siempre. Y eso cuando entramos en esa primera relación con el Señor, cuando todavía estamos jóvenes en la fe, a veces decimos, pero ¿por qué me pide el Señor esto a mí? Que es como que me está castigando, me está exigiendo, pero el otro es el que está mal. No entendemos. Pero cuando el Espíritu Santo nos trae la convicción de que aquello es de bendición para mí y lo pongo por obra aún sin entender mucho, con el tiempo veo, ahora veo, quien fue liberada fui yo. Ahora veo a través de eso, ahora ya no veo mal al otro, puedo amarlo aún a pesar de las circunstancias. Es un proceso, Ana Regina, es un proceso que nuestro Padre nos toma de la mano, nos lleva caminando, nos suelta la mano, nos anima, nos dice ve para adelante. Es como nuestro primer espectador en la carrera y él dice dale mijo, tú puedes. Y luego cuando ya estamos jóvenes nos apoya como hijos adultos. Él sabe que pasamos por problemas, pero nos dice no temas, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a cerrar este súper especial programa que hemos tenido con la pastora Carol de Pulido de Casa Josué con una oración especial que Carol va a dirigir por ti, por mí, por todas en esta mañana. Carol, gracias de verdad, ha sido una mañana maravillosa. Gracias a ustedes por darme este privilegio de poder hablar del que es el amado de mi alma, de verdad, de Jesús. Y a todos los que nos están viendo hoy, yo quiero invitarte a que cierres por un momento tus ojos, porque Él está aquí, Él está ahí donde tú estás. Y queremos entrar a su presencia y decirle gracias. Gracias, Padre, por tu palabra preciosa que has dejado para nosotros. Gracias, Señor, por darnos tu espíritu para poder escucharte y entenderte y saber qué quieres de nosotros. Esta mañana, Señor, tú me has recordado una cita que está en Jeremías 31:33 y le voy a pedir a mi hermana que la lea. Y dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Padre, gracias. Gracias porque esa es tu promesa, Señor, y no solo para tu pueblo Israel, sino para todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en ti, Jesús. Que tú pondrás tu ley, tu verdad, tu palabra en nuestra mente y la escribirás en nuestro corazón. No será solamente ya un libro, sino tú mismo hablándonos en nuestro interior. Gracias por esas verdades maravillosas, por esas promesas, por tu palabra preciosa. Y danos la gracia para ser consecuentes, para verdaderamente ponernos a esa búsqueda. Danos ese querer como hacer. Danos hambre de ti, Señor, hambre de tu palabra y de estar contigo en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Carol. Gracias por esta mañana. Qué lindo. Gracias a ustedes por estar en sintonía de Plena y Bendecida. Recuerden que los esperamos martes, miércoles y jueves a las 10 de la mañana aquí por el canal de la Esperanza. Besos, abrazos y bendiciones a cada una. Hasta la próxima. Hasta la próxima.